Queremos hablar de un tema muy sensible. Queremos hablar del tema de cómo la justicia se maneja con respecto a situaciones en que los ciudadanos, los habitantes del país, sufren, por ejemplo, accidentes y quedan con graves secuelas, o en situaciones aún mucho peor, como son aquellas en que implica la muerte del ser humano. ¿Cómo trata entonces, desde el punto de vista de las indemnizaciones, las situaciones que implican responsabilidad extracontractual o contractual de quien tiene algo que ver con ese resultado fatal o con ese resultado lesivo y que da lugar a que o bien quien sufrió el accidente o los familiares, en el caso de del fallecimiento, reclamen contra otros ciudadanos, contra otras personas o contra empresas? ¿Por qué queremos tocar este tema? Porque en este tema advertimos que hay un comportamiento de carácter institucional que debe ser expuesto a la población para lograr su modificación, su cambio, su alteración. A nosotros el tema nos llega muy de cerca. En los últimos días, y ustedes a través de la prensa habrán podido apreciar que en la localidad de Toledo se llevó a cabo la audiencia preliminar del juicio que los familiares de los 4 jóvenes que fallecieron en la explosión del depósito de pirotecnia que existía en Toledo, de la empresa Trix, se llevó a cabo en un salón comunal por la cantidad de familiares implicados en esa verdadera tragedia. Esa tragedia que implicó que la justicia prima facie entendiera que los dueños de la empresa eran responsables de esa tragedia y hay una imputación primaria de homicidio culposo que determinó el enjuiciamiento y por el momento prisión domiciliaria de los 2 socios de esa empresa. En determinado momento de la audiencia, en la que estaban todos los familiares de los jóvenes fallecidos, muchachos que yo creo que ninguno superaba los 30 años de edad, padres, madres, esposas, hermanos, incluso en un caso un hijito chico, en la instancia en que la magistrado, la doctora Nin, que llevó de forma espectacular la audiencia, entra a la instancia de medios conciliatorios, es decir, ver si de parte de quien tiene aparentemente y en sede penal responsabilidad prima facie, había algún tipo de proposición conciliatoria, concretamente una suma de dinero para con las familias. Y el abogado, el doctor Bustamante, menciona que hubo contactos con mis 3 colegas que patrocinan a las otras familias, en las que había hecho una oferta de $60.000. $60.000 fue el precio, ¿verdad?, o la magnitud del resarcimiento que estaba dispuesto a realizar la empresa, que obviamente es una empresa muy sólida, por la muerte de estos 4 jóvenes. A nosotros en particular no nos llegó en ningún momento ninguna transacción ni ninguna oferta al respecto. ¿Por qué el abogado hace esa oferta? ¿Lo hace, digamos, por irrespetuoso, por maldad, por deshumano? No, en absoluto. Lo hace porque piensa en cuál es más o menos aproximadamente el final del juicio, la forma en que va a justipreciar los jueces, los tribunales y la Suprema Corte de Justicia la vida de un uruguayo. Es decir, tiene los elementos jurisprudenciales como para llegar a concluir que esa es una cifra que en el contexto
de la responsabilidad extracontractual o contractual en el país por este tipo de situaciones, se están dando en las distintas sentencias, en la casuística, digamos así, en otros casos similares. En definitiva, para un tribunal uruguayo, la vida de un joven de 20 y pocos de años que muere en virtud de una actuación negligente de los patrones es indemnizada con aproximadamente $60.000. ¿Por qué es eso así? Bueno, son pocos los abogados que están dispuestos a exponer y a desenmascarar la realidad de la justicia civil en este caso. Yo no estoy hablando ahora de la justicia penal, estoy hablando de la justicia penal, de la justicia civil. En nuestro país existen 5 o 6 estudios jurídicos muy grandes, que son además un verdadero oligopolio con respecto a las grandes corporaciones internacionales y a los grandes capitales nacionales. Es decir, son 5 o 6 estudios que oligopolizan los grandes casos. Son estudios enormes, ¿verdad? Y que ejercen una enorme presión sobre los jueces, los tribunales y la Suprema Corte de Justicia. Son además estudios jurídicos que están ampliamente vinculados a las logias masónicas. Es decir, hay un nexo, hay un contacto entre el nicho masónico, que es el Poder Judicial, y los integrantes de estos estudios, que también son hermanos de la fraternidad. Una enorme responsabilidad en el menosprecio que tiene la justicia por la vida de los uruguayos comunes es precisamente este vínculo a través de las logias masónicas. Mucho juez masón, mucho ministro masón, mucho ministro de la Suprema Corte de Justicia masón y muchos estudios jurídicos llenos de masones, al servicio de las grandes empresas. En este contexto, en este panorama, cumplen un rol fundamental las aseguradoras. Sí, esas empresas que cuando usted, por ejemplo, va a asegurar su vehículo, le hablan de primas, ¿verdad? Y le hablan de coberturas del orden de $800.000, $1,500,000. Y yo en este sentido quiero ser muy claro. Para que una sentencia de un juez uruguayo falle condenando a un responsable civil por daños y perjuicios y eventualmente por otros rubros, como puede ser el lucro cesante, $1,500,000, usted tiene que pasar por arriba con el auto a un jardín de infantes. Ni más ni menos. Esa tragedia, matando 8 o 10 niñitos, podría suponer en la justicia uruguaya una indemnización de esa naturaleza. Muchos estarán pensando en un sonado caso de los últimos días, donde un jugador de fútbol llegó a una transacción por $800.000, a raíz de una joven que quedó en un estado muy, con muchas secuelas, graves secuelas. Y se habló de una indemnización de $800.000. Es una situación absolutamente excepcional, circunstancial y contextualizada por un pase internacional de muchos millones de dólares, que no se podía concretar en función de un cierre de fronteras que tenía ese demandado. Pero fuera de esos casos excepcionales, la realidad es esta que les estoy planteando. La vida de los seres humanos, no en balde Larry Summers, secretario de Estado de los Estados Unidos y en su momento también ministro de Comercio de los Estados Unidos, habló de la necesidad de la traspolación de las industrias contaminantes de los países centrales a los países periféricos, precisamente porque los daños, tanto de carácter ambientales como de carácter personales, en estas latitudes era muchísimo más barato, era un coste menor que tenían las empresas. Valemos menos, en una palabra. Es decir, el sudaca, yo soy sudaca, ustedes son sudacas, los sudacas, a los ojos de los países centrales, somos baratos. Pero los sudacas, jueces, ministros de tribunal y ministros de la Suprema Corte de Justicia, actúan precisamente en consecuencia, siguiendo esa lógica de Larry Summers, y entonces
considerándonos y autoconsiderándose de menor valor que los ciudadanos de los países centrales. Ustedes me podrán decir, bueno, las indemnizaciones tienen cierto grado de correspondencia, por ejemplo, con los ingresos per cápita, con el PBI del país. No, cuidado. Estamos hablando de aseguradoras internacionales, porque las aseguradoras nacionales tienen normalmente un reaseguro con las aseguradoras internacionales. Entonces el problema no queda en el ámbito estrictamente doméstico, sino que ingresa en la esfera internacional con los reaseguros que contratan las empresas de seguros. Lisa y llanamente, aquí se trata de que tenemos un poder judicial que menosprecia, y quiero ser bien claro en esto, tenemos un poder judicial, tenemos individuos de carne y hueso, que son magistrados, que integran el poder judicial y que se auto-menosprecian y menosprecian a todo el pueblo uruguayo. Esa es la realidad. Tenemos grandes estudios jurídicos que están al servicio de esos grandes mecanismos financieros internacionales que son las aseguradoras, tratando de cuidarles el bolsillo. Esa es la realidad. Claro, frente a esta situación, el comportamiento de los uruguayos es un comportamiento absolutamente desidioso, negligente, despreciativo con el congénere. Porque advierte que en el plano judicial, nada menos que individuos que se suponen que estudiaron para hacer justicia, para plasmar situaciones justas, que además en sus estudios de filosofía del derecho estudian, por ejemplo, a Aristóteles, quien pone a la justicia como el valor excelso. Sin embargo, a la hora de administrar justicia, influenciados, condicionados por estos grandes estudios que defienden a los grandes capitales internacionales y nacionales, desprecian al uruguayo, lo tratan como ciudadano de cuarta, como material descartable. Y los uruguayos frente a esa situación no hacemos nada. Y el foro, vale decir todos mis colegas, se callan la boca y no denuncian esta situación. Pero es más, tenemos experiencia y tenemos además el conocimiento, porque nos llegan las quejas, de situaciones de corrupción, Nos llega el rumor, nos llegan las quejas, nos llega el colega que nos dice, sí, en este caso, en realidad, sospechamos, no estamos directamente vinculados. Cuando estamos directamente vinculados a un caso en el que entendemos que hay corrupción, hacemos la denuncia pertinente, o nos oponemos a la situación que entendemos que está flagrantemente contraria a derecho. Pero el foro, la academia, porque además hay otra cosa importante que ustedes tienen que entender, y esto es importante, amigos, el que no está en la cocina. Esto que yo estoy hablando en la radio es de la cocina muy interna del Poder Judicial, de la forma de administrar justicia en el país. Es muy común que el magistrado sea docente. Y entonces el magistrado muchas veces, y nos ha pasado siendo estudiantes, decir una cosa en la academia, decir una cosa en la Facultad de Derecho y comportarse de otra totalmente distinta en las antípodas, en forma excluyente, un comportamiento con respecto al otro, a la hora de ser magistrado, de administrar justicia en la práctica. Eso es terrible, porque eso genera una disociación entre lo que el estudiante aprende en la facultad como el deber ser y después el choque con la realidad cuando llega al ejercicio profesional. Toda aquella situación idílica que le plantearon en la Facultad de Derecho, cuando llega a la trinchera, que es al juzgado civil o al juzgado penal, cuando se da cuenta, por ejemplo, que un juicio como el de Toledo puede llevar 5 o 6 años para llegar a una sentencia definitiva y que en última instancia las familias se reúnan con el dinero, puede pasar ese tiempo prácticamente denegatorio de justicia. Algún mal pensado, algún
miserable, puede sacar la conclusión de que yo estoy utilizando la radio, que estoy utilizando mi faceta de comunicador para, bueno, sacar partido de esta situación. Nada más alejado, amigos, nada más alejado. Nuestra intención es precisamente desenmascarar situaciones que se dan en la cocina de determinadas instituciones y que el ciudadano común, el albañil amigo de Pinato, el taximetrista que está manejando, el sanitario que está arreglando, el enfermero que está en la mutualista, no lo conoce, no lo sabe. Y como hay silencio de parte de mis colegas, como ninguno sale a desenmascarar la realidad, este tipo de cosas es muy importante. Y es importante que exista uno que esté dispuesto a hacerlo y que después va al tribunal con compañeros míos de facultad que de ninguna manera me pueden decir, che, Salle, estás mintiendo. Porque si me dicen eso, le digo, vení, tráeme el libro de sentencias tuyas, tráeme el registro de sentencias tuyas, vamos a buscar los casos de responsabilidad extracontractual, es decir, la responsabilidad por accidente de tránsito. Tráeme aquí cuánto pagaste la muerte en los últimos tiempos de los últimos 20 casos que tenés. Y le confirmo la verdad, le confirmo la realidad, no me puede discutir. Por eso lo estamos haciendo. Porque queremos desenmascarar situaciones muy tristes que vive el país, degradantes que vive el país. Por eso estamos en política, porque vamos a hacer lo mismo en el caso de tener el respaldo popular con la casta política, con esta casta obscena, a la que yo la llamo muy irreverentemente garrapatas. Y lo lamento. El estado de situación es trágico en el país. Y siempre se repiten los mismos nombres. Y siempre se repiten las mismas metodologías para quedar en el puesto, en la zona de confort. Y sin embargo, la situación del Uruguay cada vez es peor. Ahora, amigos, por ejemplo, nos enteramos, yo ya lo he dicho, pero lo voy a reiterar, que toda esta mentira de UPM está absolutamente desenmascarada por las 3 agencias calificadoras de riesgo, que nos dijeron, UPM a los efectos de nuestros intereses, que es el de cobrar la deuda, poca relevancia tiene. Nos importa más hablar del ajuste fiscal. Nos importa más hablar de que va a haber aumento de impuestos, aumento de tarifas, y otra cosa importantísima, que ya se está dando a nivel planetario, porque estas agencias tienen influencia planetaria, que es la reforma de la previsión social, que es altamente deficitaria y que no tiene soluciones muy positivas. Ni aún en el caso de satisfacer los intereses de estas calificadoras, que es llevar a al ser humano a trabajar más años, a trabajar dentro de la situación de vejez, de tercera edad, tampoco es una solución, porque tiene muchas contras eso. El individuo viejo ya no rinde lo mismo, ya no tiene el ímpetu, no tiene la esperanza, no tiene la ilusión, porque le queda poco tiempo. Pero amigos, lo estoy viviendo, lo estoy viviendo. Cuando yo tenía 28 o 30 años, la potencia, las ganas, la ilusión, el estado físico y mental era totalmente diferente al actual. Tengo un amigo forestador, Washington, que hace planes de forestación, claro, loco la vida con UPM, no con el estado del país, hace planes de forestación a 20 años, con 68 años. Es una situación un poco excepcional, ¿verdad? Pero voy a lo siguiente, tener un funcionario de 62, 63 años trabajando en una empresa privada o en un puesto público, no es lo mismo que tener un joven de 28, 30 años o 20 años, con todo ese empuje que tiene la juventud, con todos esos proyectos, con toda esa ilusión, con todo ese tiempo por delante por vivir. Entonces, aún quienes están planteando la reforma del sistema previsional, chocan con este aspecto de carácter biológico, somático y psicológico, que dice relación con la vejez, sin lugar a dudas. Pero, en definitiva, y volviendo al tema
que nos ocupaba, que era el de bajar a la realidad y saber que, como lo decía Neri al terminar la participación de él, lo que tenemos por delante es muy negativo. Lo que tenemos por delante es, con estos mismos actores, desesperanza, porque estos mismos actores, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado y el Partido Independiente, han sido gobierno. El Frente Amplio estuvo permanentemente en sus temas estructurales acompañado por la falsa oposición. Por eso el razonamiento de Neri y el que hacía los otros días Enrique Viana es correcto. Cuando Viana se puso de abogado del diablo, porque UPM es el diablo corruptor, y decía, bueno, pero el pueblo uruguayo, a través de las urnas, en la medida que vota a quien respalda a UPM, a quien trae a UPM, a quien aplaude a UPM, en definitiva, se hace cómplice del contrato, de la contaminación, de la expoliación de los recursos naturales, de este modelo de país que nos va a traer enorme desempleo, que nos va a traer marginación, aumento de la criminalidad, aumento del narcotráfico, prostitución, lavado de activos, sin lugar a ninguna duda. Pero parecería que a la luz de los resultados electorales, de las internas, el pueblo uruguayo, en su enorme mayoría, quiere esto, e inclusive quiere lo que hablé al principio de la intervención, es decir, quiere el menosprecio hacia su propia persona. Porque yo no he escuchado a ningún candidato a la presidencia plantear esta realidad que acabo de plantear de desprecio que tienen los magistrados del Uruguay, que tiene el Poder Judicial, que tiene el sistema judicial uruguayo para con el propio uruguayo. Ninguno ha dicho nada. ¿Será que tienen intereses con las aseguradoras, con el sistema financiero, con los grandes estudios o con la logia masónica? Y, curiosamente, quienes, asumiendo los costos, que desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, decimos estas verdades, que son irrefutables. Mire, esto es muy sencillo. Yo tengo un espacio el viernes, media hora, cubriendo a Pinato. Yo invito a cualquier estudio jurídico, a cualquier abogado, a cualquier aseguradora, a cualquier magistrado, al gremio de los magistrados, que venga a discutir conmigo este tema de las indemnizaciones. Porque este tema de las indemnizaciones, amigos, a nivel planetario, es muy importante. Porque, por ejemplo, en estos días estamos viendo cómo Bayer debe enfrentar 18.400 juicios por el envenenamiento del glifosato. Y en nuestro país el glifosato se usa como que fuera agua bendita. Y van a empezar, supongo, los colegas, nosotros por lo pronto lo vamos a hacer, las acciones por el uso de ese elemento tóxico que es la base del modelo agroproductivo que tiene el país, impuesto por el Frente Amplio y acompañado por el Partido Blanco, el Partido Colorado y el Partido Independiente. No sé qué va a ser Cabildo Abierto. Por lo pronto, Cabildo Abierto está con la inversión de UPM. Se nos fue el tiempo. Hasta una próxima entrega. Que pase muy bien.